buenos días. Yo ya estoy preparando mi televisión, mi Biblia y mi celular para nuestro tercer culto en línea. Los extraño mucho, hermanos, y les mando un fuerte abrazo hasta sus casas. Les pido que por favor me acompañen con una oración. Amado Dios, gracias te damos, bendito Padre, porque nos has regalado un domingo más para poder unirnos, tal vez no físicamente, pero sí en un solo corazón para alabarte. Te pido, mi Dios, que el día de hoy nos llenes de esa alegría y de ese gozo para alabar tu nombre desde nuestras casas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. ¡Buenos días! ¿Cómo estamos, familia? Les mandamos un fuerte abrazo donde quiera que estén en sus casitas. Queremos que junto con nosotros disfrutemos de la presencia de Dios en casa. Dios habla hoy, estoy seguro que el día de hoy va a hablar a tu vida. Permite e invítale al Creador que Él esté en medio de nosotros en esta mañana. ¿Cuántos dejamos el escenario puesto para nuestro Señor Jesucristo? Te invito a que adoremos con esta alabanza y nos gocemos en su presencia. Preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar.
cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor, con tus palmas. No dejaremos de cantar, no dejaremos de
cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. No lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Yo no dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como de Edom, llevaré tu presencia en mi habitación. Así como de Edom, llevaré tu presencia
ha convertido en casa de alabanza, donde antes no había ni siquiera un momento extenso de dedicación al Señor. Hoy se está convirtiendo en un centro de adoración. Y sabes, poco a poco espero de corazón que tu hogar sea visto como una casa de luz, de esperanza, que se antoje estar en tu casa junto a ti y a tu familia, pero no por lo agraciado que seas, ni siquiera por lo bien que te portes, sino porque la presencia del Señor está guiando tu vida. Y sabes, eso quita toda impureza, eso quita todo temor, toda inseguridad. Permite que su presencia esté en tu hogar, como lo hizo hace muchos años aquel valiente que dijo: en mi casa habite su presencia. Hoy, Señor, te damos la bienvenida a nuestros hogares. Anhelamos, Señor, que nos inundes con tu presencia. Bendecimos tu nombre, Señor. Que sea, Señor, lo único que permanezca para siempre. Mi casa y yo serviremos al Señor. Diga tú: mi casa y yo serviremos al Señor. Y si ahora la presencia llega a tu hogar, no la sueltes, no la deseches, y permite que su espíritu llene cada rincón de tu hogar. Permanece, Señor. En mi casa habita Alaba al Señor y glorifícale. Amén. Hola de nuevo, hermanos, espero que hayan disfrutado mucho la alabanza, que hayan pasado un rato agradable alabando al Señor. Los invito a prestar atención en lo que dice 2 Corintios 10 y 11. ¿Han pensado alguna vez por qué toda esta situación está sucediendo actualmente? Dios tiene planes que a veces nosotros no podemos entender. Nosotros causamos tristezas a las cuales les encontramos un propósito después. Dios tiene un propósito para las cosas mucho antes de que éstas sucedan. Él sabe por qué esta aflicción ha llegado al mundo, sabe que hay propósitos grandes, que en medio de toda esta tormenta nosotros estamos aprovechando el tiempo, o deberíamos estarlo haciendo, para conocerlo, para arrepentirnos, para poder demostrar al mundo esa fe que tenemos. En alguna ocasión escuché a alguien decir que la fe no es para sobrevivir, es para vivir en abundancia, y porque así es, Dios nos da vida en abundancia. No estamos tratando de sobrellevar las cosas, sabemos que Él tiene planes maravillosos y todo pasa por un propósito. Debemos tenernos
siempre esa fe y mantenernos firmes en la esperanza de que todo es por un propósito, que Él prepara cosas perfectas para planes perfectos. Nosotros tal vez al día de hoy no podamos entender cómo está sucediendo esta situación, cómo es que avanza esta pandemia, cómo es que ha ido extendiéndose alrededor del mundo, ni cómo es que ha afectado a tanta gente, pero Dios sabe el propósito que hay para esta situación, para nuestras vidas, para todo en general en este mundo, porque ha tocado puntos importantes en el curso de la historia del mundo, que tal vez después de esta pandemia las cosas no vuelvan a ser iguales, pero es por un propósito y tenemos que mantenernos firmes en la esperanza de que es un plan perfecto. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación y qué disposición para ver que se haga justicia. Muy buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Espero que se la estén pasando bien y estén aprovechando el tiempo. De hecho, hoy el tema lo titulé Aprovechando el tiempo, y pues vamos a tratar ese punto tan importante. Ahorita no podemos decir que no tenemos tiempo. Creo que tenemos tiempo suficiente como para escudriñar la bendita palabra de Dios. Y les voy a invitar que abran las escrituras en esta hermosa mañana en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Los espero, nos vamos a ir un poco más lento que la semana pasada o antepasada. Los voy esperando. Efesios capítulo 5, capítulos del 15 al 17. Y dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Les voy a pedir que pongan un separador. Vamos a ir analizando estos tres versículos, versículo 15, 16 y 17. Vamos a ir analizándolos y vamos a ir dando otras citas para corroborarlos, pero poniendo un separador en ese capítulo, en esa carta a los Efesios. Vamos a analizar primeramente el versículo 15, por favor. Y nos dice así la bendita palabra de Dios nuevamente. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No sé, el Espíritu Santo aquí le pone al apóstol Pablo que nos indique que tenemos que estar atentos a la manera en cómo andemos espiritualmente. Tenemos que tener esa autoexaminación individualmente y saber de qué manera pues estoy espiritualmente delante de Dios. Tenemos ese discernimiento ya, tenemos la palabra de Dios para examinarnos y escudriñarnos por dentro, cómo es que nos desenvolvemos en cuanto a lo espiritual, si hemos llevado el sacerdocio correctamente en nuestro hogar, si hemos llevado nuestro ministerio pues de una forma adecuada, en sujeción a los líderes, en obediencia a Dios sobre todas las cosas. Pero ahorita vamos a hablar más enfocados a nuestros hogares, ya que es el lugar en donde pues vamos a pasar al parecer unas cuantas semanas más. Y dice entonces la Escritura: miren pues con diligencia. Diligencia es algo así como estar avispados, estar despiertos, porque pues Dios no quiere que seamos perezosos en ese aspecto. Tenemos que estar atentos a la manera en cómo andamos espiritualmente. Dice la Escritura que no seamos como necios. Y los quiero invitar a que abran la Escritura en Proverbios capítulo 12, versículo 15.
En cuanto a las personas que son necias, dice la Escritura que no seamos como necios. Dice Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión. Una persona necia siempre va a querer tener la razón. No va a querer escuchar un consejo, no va a querer escuchar pues una fuente fidedigna, un buen libro, menos si se le trata de corregir a través de la palabra de Dios. Es gente privada de entendimiento, dice la Escritura, que están cegados, su entendimiento está cegado. Pero aquí el apóstol nos está indicando a nosotros precisamente que no seamos como esas personas con esa necedad. Es una necedad en la cual ellos nunca quieren dejar de tener la razón. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Fíjense la diferencia. El consejo es un consejo que nosotros podamos recibir de una persona con experiencia, siempre nos va a ser de beneficio. No se diga si esta persona es temerosa de Dios y el consejo proviene precisamente de la Escritura. Haríamos bien en poner atención y obedecer al consejo. Ese consejo que muchas veces algún hermano te lo da con todo su corazón, con toda confianza. Los hermanos pues estamos para eso, ¿no? Precisamente para poder brindarles un consejo con la sabiduría de Dios, y pues siempre para no equivocarnos ni errar tenemos que extraer ese consejo de la palabra de Dios. Es lo que está exhortando el apóstol en este versículo 15, y tenemos que estar atentos y hacerlo con diligencia. Vamos a pasar al versículo 16, y es al punto al que quiero llegar. De hecho, el tema lo vuelvo a repetir, se llama aprovechando el tiempo. El versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo. Yo creo que es un momento crucial para nosotros como iglesia, en el cual no debemos desperdiciar el tiempo que tenemos en casa, y parece ser que vamos a tener mucho más tiempo en estas semanas, en esta situación por la que estamos pasando. Va a haber no va a haber ahora sí como que pretextos de decir: hermano, pues mi trabajo no me lo permite, yo trabajo demasiado, tengo tiempo extra, y etcétera, etcétera. Ahora vamos a pues aprovechar bien el tiempo, no tenemos que estarlo desperdiciando, pues pasando horas y horas en el Facebook o en Instagram o en ese tipo de redes sociales que pues en lugar de ser de provecho, creo que ha sido todo lo contrario. A nuestros hijos les está afectando demasiado. Vemos entre nosotros como hermanos cómo los niños pues pasan demasiado tiempo en el Face, y ya no los niños, aún nosotros como adultos le damos demasiado tiempo al celular, a la computadora. Yo no digo que no se use, pues es una herramienta como lo estamos viendo ahora en este mismo momento, pero si le damos demasiado tiempo a la tecnología, a lo que vemos a nuestro alrededor, pues creo que no es bueno. Por eso la Escritura dice que debemos y tenemos que aprovechar bien el tiempo. No podemos darnos ese lujo de estarlo desperdiciando de esta manera, porque el tiempo, créanlo hermanos, algún día lo vamos a lamentar. El tiempo no es para desperdiciarlo. Quiero que me acompañen a la carta de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Les voy dando su tiempo, quiero que vayan con calma. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8. ¿Estamos, hermanos? Muy bien, dice así la bendita palabra de Dios: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Tenemos que estar ejercitándonos espiritualmente constantemente para poder llegar a tener un conocimiento más profundo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que grande es este misterio de la piedad, pues el Señor Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el tema central que deberemos tratar a lo largo de nuestra vida, y bien haríamos en concentrarnos, en profundizar en la palabra bendita de Dios. Eso es aprovechar bien el tiempo.
no descuidando pues nuestros quehaceres, el apoyo a nuestras esposas. Yo como varón lo digo, a las esposas pues también el apoyo a sus esposos, la atención y el cuidado para sus hijos. No sé si tengan trabajo desde su hogar o tengan otra actividad, pero la Escritura dice en Eclesiastés capítulo 1 que para todo hay tiempo. Tenemos que ser administradores del tiempo y darle tiempo de calidad a Dios. Es un Dios santo, poderoso, y Él es digno de ofrendarle el mejor de nuestro tiempo, de una forma diaria. Ya que se nos quite pues esas fábulas, como dicen aquí, como dice la carta que acabamos de leer, esas fábulas profanas de que pues nada más cada que voy a la iglesia me acuerdo de Dios. La comunión tiene que ser de una forma diaria, el contacto con la Biblia tiene que ser diario. Es un estilo de vida, hermanos, y ya lo hemos predicado en otras ocasiones. La Escritura dice, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Tenemos que buscar primeramente el reino y su justicia, y todas las cosas serán dadas por añadidura. Tenemos que entender esa parte de las Escrituras. Vamos a continuar. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, y luego nos dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Hay promesa en la palabra de Dios. Es lo más provechoso que podemos hacer nosotros, darle un tiempo en casa, ejercer nuestro sacerdocio verdaderamente. Creo que es un momento en que el cristiano, en que el verdadero hijo de Dios tiene que empezar a tomar en serio el ministerio que Dios le otorgó el día que lo recibió como Señor y Salvador. Es un buen momento, créelo, hermano, para que lideres en tu casa como sacerdote, como rey, empieces a gobernar dirigido por el Espíritu Santo, empieces a ministrar a tu familia, empieces a leer la Biblia, a poner horarios, a fijar horarios de adoración, de oración, de comunión familiar, de devocionales y pues de estudios bíblicos más profundos. Creo, lo que quiero transmitirte, hermosa familia en Cristo Jesús, es que tomes tu papel. Vuelvo a repetir, es una buena oportunidad en la que tomes tu papel de siervo de Dios y de líder en tu casa. Vamos a continuar, y dice que pues es un ejercicio espiritual el que vamos a empezar a hacer, y dice que para todo nos va a aprovechar. Es muy provechoso. Empezamos a ver que vamos a tener paz mental, vamos a tener un control más sano de nuestras emociones, no nos vamos a dejar guiar por emociones, ni por premoniciones, ni nada por el estilo. Ahora vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo a través de su santa palabra. Y eso es lo que está diciendo. Además de todo esto, tenemos una promesa. Hay una promesa de vida eterna, aparte de que también se nos promete que también hay promesa en el tiempo presente. El Señor Jesucristo va a estar en todo momento. A sus discípulos en Mateo capítulo 28 les dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que tener esa certeza, esa seguridad de lo que Dios nos dice en su palabra. Muy bien, vamos a ver entonces el ejercicio para la piedad, es decir, vamos a ejercitarnos espiritualmente. Vamos ahora, los invito a que abran las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. Muy bien, San Juan capítulo 6, versículo 63 nos dice, el Señor Jesucristo nos dice así, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Hagamos lo que hagamos, hermanos, lo más provechoso que podemos hacer en esta vida es ejercitarnos para la piedad, ejercitarnos espiritualmente, alimentarnos espiritualmente, porque eso va a ser provechoso. Eso es verdaderamente lo provechoso. Por eso nos dice en el versículo 15, miren con diligencia cómo anden, no como necios. O sea, no seamos necios, sino seamos sabios.
para tomar esa decisión de que si no lo hemos hecho, pues por primera vez en nuestras vidas como creyentes, empecemos a ejercitar la espiritualidad, hermanos. Empecemos a desarrollar ese bendito hábito, ya que dice la Escritura que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y dice el Señor Jesucristo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuántos sabemos de aquí que la palabra de Dios incluso transmite paz y evita enfermedades? Varios de aquí sabemos que el rencor, el odio, la amargura genera cáncer. Todo eso son consecuencias de no tener vida, de no tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Les pido por favor que sigan, estamos en el versículo 16 y dice la segunda parte de ese versículo: porque los días son malos. ¿Por qué vamos a aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. No podemos decir que no estamos pasando días malos. Estos no son días buenos de ningún modo. Creo que todos sabemos y estamos conscientes que no son días normales. Yo personalmente nunca había percibido tanta angustia en mucha gente. Algunos pues se quieren hacer los fuertes, quieren creer que no pasa nada, pero la realidad es que sí, hermanos, sí está pasando algo. Está pasando algo, no son días buenos. No me voy a meter en esto, no vamos a profundizar en esto, pero en sí generalmente esos días son malos. Estamos pasando días malos. Y vamos a ver qué nos dice Efesios 6, versículo 13. Por favor, capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 13. Los espero. Efesios 6, versículo 13. ¿Qué podemos hacer ante esos días que son malos? ¿Qué consejo nos da la Escritura? ¿Qué consejo nos da el Espíritu Santo ante esta situación en la cual estamos pasando y atravesando por días pues que no son buenos, sino todo lo contrario? Ya estamos, hermanos. Efesios 6, 13, dice así la bendita palabra de Dios: por tanto, tomad la armadura de Dios. Yo leo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo esto, estar firmes. Vamos a analizar este versículo y nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. Conocemos todos la armadura de Dios. ¿En qué consiste? La armadura de Dios pues se compone de un yelmo que va en nuestra cabeza, el yelmo de la salvación, para estar seguros de que nuestro Redentor nos otorga una salvación que no la ganamos nosotros de ningún modo, sino que por gracia, dice la Escritura, por gracia sois salvos. Ese regalo lo tenemos que mentalizar y grabarlo en nuestra mente, en nuestra memoria y en nuestro corazón, de que la salvación es un obsequio de parte de Dios. Tenemos que tener esa seguridad. También si le seguimos leyendo, vemos que también tenemos las sandalias del Evangelio. En todo momento tenemos que testificar, a pesar de la situación en la que nos encontramos. Podemos hacerlo sin hostigar a las personas, sin saturar, hermanos. Seamos sabios, porque hasta para evangelizar Dios nos ha dado sabiduría. Tenemos que hacerlo de un modo estratégico, a través de las herramientas que tenemos ahora, pero sin saturar a las personas. Vamos a hacerlo como lo hace. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo: te voy a hacer pescador de hombres. Nada más dense cuenta cómo un pescador es alguien que tiene paciencia, es alguien que si pretende pescar un pez, le pone una carnada que al pez le va a atraer. No va a hacerlo como un cazador, de estar hostigando ni siguiendo a la presa. Tenemos que hacerlo con mucha sabiduría. Entonces, vamos a ver esto. Dice, estamos en las sandalias del Evangelio. También tenemos la coraza de justicia. Contamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero si ustedes analizan en casita, que en ese mismo capítulo, en los siguientes versículos, dice que sobre todo usemos la armadura de Dios.
El escudo de la fe, perdón. El escudo de la fe, ya varios sabemos de aquí que es la palabra revelada. La palabra de Dios nos dice que el escudo de la fe nos va a hacer entender mejor de qué manera el diablo manda sus dardos hacia nosotros, y es el único con que podemos apagar ese tipo de dardos. Tenemos que profundizar más en las escrituras, tenemos que escudriñarlas, estudiarlas, pues diligentemente, como dice este capítulo, para que podamos entender de qué manera el diablo acecha y ataca. Dice entonces que toda la armadura de Dios tenemos que tomarla para que podamos resistir en el día malo. Y dice también este versículo, y habiendo acabado todo es acabada la prueba, acabada la situación en la que nos encontramos, acabado el ataque. Muchos hermanos con la más mínima prueba pues se van, después de la prueba ya no permanecen. Y aquí el propósito de la armadura es precisamente para que después de una prueba, cual sea, permanezcamos firmes, porque dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo quisiera finalmente, cuando pasara todo esto, pues volverme a reunir con esta familia que Dios me dio, a la cual Dios me integró, me hizo miembro de esta familia tan bonita como lo son todos ustedes, y pues permanecer bien firmes, volvernos a estrechar la mano, abrazarnos, comer juntos, y pues ese compañerismo tan hermoso que hemos estado aprendiendo a llevar y a sobrellevar, y pues con la firmeza sobre todo. Yo quisiera que todos estuviéramos firmes, que ningún hermano faltara, sino que estuviéramos, gracias a Dios y para gloria de Él, victoriosos en Cristo Jesús nuevamente. Con esa firmeza tendríamos que caracterizarnos, hermanos. Los invito ahora, vamos al versículo 17 de Efesios 5, no se pierdan, les dije que pusieran un separador. Efesios capítulo 15, del 15 al 17 estamos estudiando. Ahora vamos al versículo 17. Y dice así la escritura: por tanto, no sean insensatos. Dice, no seáis insensatos. Un insensato es una persona necia, una persona pues que no entiende los términos espirituales. Un hombre natural, dice el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Por favor, les pido que me acompañen al Salmo 92:6 para ver qué nos dice sobre estas personas insensatas que, a pesar de escuchar el mensaje, a pesar de escuchar la palabra de Dios, a pesar de que la escuchan a través de otro hermano que les dice, regresa hermano, vuélvete a Dios, sométete a la escritura, sométete a Dios, obedece a Dios, pues simplemente no, dejan mucho que desear. Ellos no tienen el más mínimo deseo de arrepentirse. Y dice Salmo 92:6, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Yo espero verdaderamente que no seamos insensatos, que entendamos lo que Dios nos dice en su palabra, que verdaderamente pongamos atención y que con diligencia nos examinemos unos a otros para ver cómo estamos, cómo andamos, cómo nos movemos, cómo nos desempeñamos como hijos de Dios. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos. De eso se está tratando. Estoy dando una repasada al mensaje y vamos viendo entonces que la escritura nos dice que no tenemos que ser insensatos. Ya nos sacó Dios algún día de la cautividad del pecado, ahora seamos agradecidos. Ya nos sacó el Señor del alcoholismo, ya nos sacó de la pornografía, del adulterio, ya nos perdonó, y ahora ¿por qué nos retiramos? ¿Por qué somos malagradecidos? ¿Por qué insensatos? Deberíamos de considerar esto y de verdad no tener esa actitud. No estamos confrontando a nadie directamente, pero sí va el mensaje para cada uno de nosotros, porque a veces solemos retirarnos de Dios, ya que nos bendijo, ahora sí pues nos apartamos de Él. Dice la escritura, sino entendidos, y los invito a que abran Proverbios 15:21. ¿Cómo es la actitud de una persona entendida?
es todo lo contrario a un insensato. Proverbios 15:21 nos dice que la necedad es alegría al falto de entendimiento. Hay personas necias que disfrutan su necedad. Son tan necias que ellas mismas se sienten con la razón, como ya lo leímos. Ellos creen que tienen la razón en sus opiniones, no les gusta perder y pues cabe mencionar que hasta se hacen cínicos. Vamos a ver que dice, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Un hermano que entendió este mensaje, la palabra de Dios, siempre va a volverse arrepentido a Dios. Si no lo hemos hecho, hermanos, si no hemos tenido esa actitud ante el Señor, pues tenemos que volvernos a Él, ponernos a cuentas, arrepentirnos y empezar a hacer lo que nos dice las Sagradas Escrituras, el de aprovechar mejor el tiempo. Ya no le demos tanto tiempo a lo que no es provechoso. Por último, hermanos, vamos a ver, lo voy a leer completo y vamos a tomar la última parte. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Tenemos que sujetarnos a la voluntad soberana de Dios. El querer forzar a Dios, el querer en nuestra oración, querer que Dios haga nuestra voluntad, es algo carnal totalmente. De plano estamos en la carne si estamos queriendo que Dios haga las cosas según nuestra voluntad. La Biblia es bien clara, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. A veces tenemos que aprender a entender que Dios a veces nos va a decir que no. Siempre tenemos que estar preparados ante esas dos respuestas del Señor. A veces nos va a decir que sí y a veces nos va a decir que no. Entonces, eso es sujetarnos a la voluntad de Dios. Los invito a que abran la carta al apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. ¿Ya estamos, hermano? Hermana Alondra, póngase seria. Primera de Pedro 4:2, y dice así la Escritura: para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, para de aquí a que el Señor nos llame a cuentas, no debemos ya vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo voy a volver a repetir. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si seguimos leyendo, dice ya basta. ¿Qué no te bastó el tiempo en el cual vivías y complacías a los gentiles? Creo que ya es hora de despertar del sueño y hacer la voluntad de Dios, hermanos. Vivir en el Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida, aprovechando bien el tiempo, ya que se acabe ese tiempo de querer vivir como yo quiero, como a mí me place. Ya que se acabe eso carnal, ya que se acabe esa pereza, ya que se termine ese hombre adaptado a una sociedad, en donde quiere quedar bien con la sociedad, quiere quedar bien con los amigos, con sus familiares inclusive. Ya basta, hermanos, ya es hora de tomar las cosas más en serio y de empezar a rendirle tributo a nuestro Señor Jesucristo, rendirle un servicio, adoración, y en todo momento buscar primeramente su reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos las va a dar por añadidura. ¿Cuáles son todas las demás cosas? Mis necesidades y tus necesidades. No voy a estar pidiendo para mis deleites y para mis placeres, de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero que este mensaje quede grabado en nuestro corazón y que pues no lo desechemos, sino que lo tomemos para bien, para edificación de la iglesia del Señor Jesucristo, que es su cuerpo. Pues les doy muchas gracias, hermanos, por su atención. Les agradezco pues que estén aquí acompañándonos y le pido a Dios que los bendiga en todo momento y los fortalezca y los establezca. Voy a orar brevemente. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu iglesia, te pido que la bendigas
y en todo momento seas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Llegó el momento de terminar este tiempo. Sin embargo, espero que no sea el único que le demos a Dios en esta semana. El internet está lleno de cosas para que nosotros podamos aprovechar mejor nuestro tiempo, pero no hay mejor manera que dedicárselo a Dios. Espero que podamos darle un poco de todo este tiempo que tenemos a Dios, que de verdad lo aprovechemos para aprender cosas conforme a Él. No olvidemos también recolectar las ofrendas. Recordemos que es para el apoyo de la iglesia en caso de una necesidad. Les pido que por favor me acompañen con una oración para despedirnos. Amado Padre, gracias te damos, mi Dios, por este momento que nos has regalado, por la palabra que ha sido dada y por habernos permitido alabarte desde nuestros hogares. Sabemos que tal vez no es la manera en la que quisiéramos estar, pero tú nos enseñas que la iglesia somos nosotros, somos un cuerpo, mi Dios, y aunque no estamos físicamente en tu iglesia, mi Dios, seguimos adorándote y alabándote con todo el corazón. Queremos invertir nuestro tiempo en ti porque no hay mejor manera de hacerlo, de aprovecharlo, que aunque las personas nos dicen que tenemos que hacer cosas productivas, sabemos que tú eres quien nos va a guiar hacia esas cosas productivas que tenemos que hacer, que no hay mejor manera de pasar nuestro tiempo que conociéndote, mi Dios, que haciendo cosas que tú pongas en nuestro camino, escuchando música que te alabe, que te glorifique, aprendiendo más de ti, mi Dios, haciendo cosas que nos ayuden a desarrollar nuestros dones también, descubrir esas cosas que tú has puesto en nosotros y perfeccionarlas. Te pido, mi Dios, que a lo largo de esta semana cuides a cada integrante de tu iglesia. No sabemos qué es lo que pueda pasar a lo largo de esta semana, sin embargo tenemos completa confianza en ti. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.